Finalmente la batalla llegó a su final. La vida de Jesús llegó a su final. Y en ese momento pasaron una serie de sucesos sobrenaturales increíbles. Empezando por el último gesto de Jesús. ¿Sabes? La crucifixión iba apagando a las personas, dejándolas sin aliento, y morían cuando ya su respiración se apagaba. Pero Jesús no murió como quien se va apagando. Fíjate cómo lo describe el relato bíblico. Dice que desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. ¿Cómo es posible que exclamara con fuerza quien ya no tiene más aire? ¿Sabes? El de Jesús no fue el gemido de quien es vencido por la muerte. No, no, para nada. Lo de Jesús fue un impresionante grito de victoria al morir. Él sabía muy bien que su muerte era nuestra vida. Paradójicamente, la muerte de Jesús en la cruz fue la victoria más grande que alguna vez haya existido en cualquier enfrentamiento que haya habido entre Dios y Satanás. Nunca la muerte podría sonar a victoria. Y eso fue lo desconcertante para todos los testigos de este desenlace. Mientras todos miraban atónitos lo que acababa de ocurrir, ocurrieron simultáneamente sucesos increíbles e inexplicables. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. El sacerdote de turno, a las 3 de la tarde, estaba por ofrecer el sacrificio del momento. Pero el terremoto causó el escape del corderito que estaba para ser sacrificado. Y en el lugar más sagrado del templo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese lugar al que solamente accedía el sumo sacerdote y únicamente una vez al año, esa cortina se desgarró de arriba hacia abajo, como si una mano celestial lo desgarrara, exponiendo de esa manera todo ese recinto santísimo y sagrado a la vista de todos. Terribles pensamientos invadían a todos los que consintieron en el asesinato de Jesús. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué un terremoto al dar Jesús ese último grito? ¿Casualidad? Se abrieron los sepulcros. Y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Este terremoto expuso a muchos muertos en el cementerio de Jerusalén. Y el domingo, en el mismo momento en el que Jesús resucitó, muchos de estos muertos volverían a la vida y se aparecerían dentro de la ciudad a muchas personas. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los soldados y el centurión a cargo de la crucifixión, todos estos fueron testigos forzados de todas estas situaciones. Jamás habían visto morir así a un crucificado. No como habían visto morir a Jesús. La muerte de Jesús sonaba a triunfo. ¿Cómo podía ser? La oscuridad sobrenatural, el terremoto coincidiendo con el grito de Jesús. Fue inevitable la convicción que dominó sus corazones. Por eso exclamaron inevitablemente: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ellos habían colaborado en su ejecución. Entonces,
Los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí, golpeándose el pecho. Todos los que estaban festejando la muerte de Jesús y disfrutando el sabor dulce de la victoria, estaban ahora aterrados. Pensamientos muy lúgubres los dominaban. Nadie volvió a Jerusalén festejando el objetivo cumplido, sino con la cabeza gacha y golpeándose el pecho. Terribles pensamientos los embargaban. Mientras tanto, todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Jesús había muerto y con él todas sus esperanzas, pero a la vez estaban desconcertados por todo lo que habían visto y oído. Los asesinos se alejaban derrotados. Los romanos habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Los acontecimientos sobrenaturales que rodearon este desenlace solo atinaron a quedarse mirando desde lejos, atónitos, sin saber qué hacer o qué decir, cómo reaccionar. Bueno, pero esto es lo que se podía ver en el entorno de la cruz. Vayamos ahora a lo que no se podía ver. Los demonios y el mismo Satanás habían sido derrotados absolutamente por la victoria de Jesús. Jesús estaba muerto ahora, pero había vencido y su victoria garantizaba la derrota final de Satanás y sus demonios. Ellos lo sabían y ahora temblaban. Habían fracasado, su oportunidad había terminado y toda su increíble maldad había quedado expuesta ante todos los ángeles de Dios y los seres no caídos de otros mundos que casi sin aliento habían estado siguiendo los eventos finales de la cruz. Ese día, todos conocieron más claramente que nunca antes en la historia del universo quién es Satanás y quién es Jesús. Y pensemos ahora en los ángeles de Dios y en el Padre Eterno. Ellos pudieron evitar que todo esto ocurriera, pero sabes que juntos habían definido este plan para salvar a la humanidad y Jesús debía morir para rescatar a los perdidos. Con increíble angustia habían acompañado todo este desenlace y cuando Jesús dio el grito de victoria al morir, imagino que un silencio reverente dominó los cielos. La grandeza del amor de Dios por la indigna humanidad llenaban de asombro al universo. Sí, Dios había muerto por ellos. Tanto los amaba. La victoria estaba asegurada, pero el asombro de alguna manera contenía la alegría del costoso festejo. Jesús, Dios el Creador, su Creador, estaba muerto. Asombro es la palabra que mejor describe lo que el universo estaba sintiendo al contemplar este momento de la escena. Y creo que admirable es el nombre que mejor describe en ese día al Creador del universo. Misión cumplida. Enemigo definitivamente derrotado. Victoria asegurada. Eso es lo que pasó aquel viernes, hace ya casi 2000 años. Ojalá vos y yo, viviendo hoy en este tiempo, entendamos lo suficientes como para vivir agradecidos a Él cada día de nuestra vida. Nunca dejemos de observar y agradecer la victoria de la cruz. Amén.